Mi conferencia se enmarcó en un tema particular que se llama Joomla en las IES, en las instituciones de educación superior, pero quiero que ustedes la vean con unos ojos diferentes. No simplemente es para las IES, es para cualquier tipo de organización. Y va muy amarrado a lo que nosotros como ingenieros de sistemas desarrollamos en el tema de las páginas web. Antes que nada, quiero comentarles y comenzar con una pequeña historia para las personas que en este momento apenas están iniciando con el tema de Joomla, de cómo nosotros dentro de la universidad pues hemos pasado un recorrido por la creación de diferentes páginas web hasta el proyecto que estamos en este momento a pocos días de lanzamiento, donde hemos trabajado arduamente por tener un muy buen producto. Entonces, inicio comenzando que nosotros en la universidad desde el 2000 o antes hemos tenido unos grupos de desarrollos en la universidad centrados en ver cómo hacer para tener una información transparente, una información que nos permita vendernos en el mundo. Pero para poder hacer esto, desafortunadamente, pues hemos tenido algunas dificultades. Uno, que nuestras plataformas, estamos hablando del año 2000, pues no nos permitían la asignación de editores. Entonces siempre pensábamos en un concepto de webmaster que existía, donde él era la persona que se encargaba de subir contenidos, de administrar la página web. Y pues con el pasar de los tiempos nos dimos cuenta y se fue evolucionando de tal forma de que llegamos a que todos los sistemas de gestores de contenidos o gestores de contenidos de páginas web ya tenían inmerso una base de datos. Y con esta base de datos, pues básicamente permitían que las empresas o las organizaciones pudieran asignar usuarios. Y desde ahí se comenzó a ver una nueva proyección de la web. Desde ahí es donde nacen herramientas como YouTube, como Facebook, como diferentes herramientas que te permiten crear un perfil y tú mismo administrar la información. Entonces, dentro de las compañías, dentro de las organizaciones, dentro de las IES, es muy importante que nosotros comenzamos a tomar este nuevo impulso y esta nueva forma de trabajar para poder comenzar a que en las organizaciones ya no haya una sola persona, un webmaster, sino que existan diferentes tipos de personas que puedan administrar una web. Entonces, con estos elementos técnicos, pues ya podríamos pensar en una web mucho más desarrollada, mucho más elaborada, y en esto consiste esta exposición, esta presentación que les voy a hacer. Ok. Desde el 2000 hasta hoy hemos estado trabajando en tres aspectos fundamentales. Y aquí es muy importante que ustedes miren el desarrollo de esta presentación, porque son los tres aspectos que quiero que hoy ustedes se lleven de esta presentación. Estos tres aspectos, el primero es arquitectura de información. ¿Cuál es esa arquitectura de información que nosotros tenemos que definir para poder tener un buen sitio web? Lo segundo es ingeniería y diseño. ¿Cuál es la infraestructura que nosotros necesitamos para poder tener un buen sitio web o un buen portal web en las organizaciones o en las instituciones? Y por último, un cambio cultural. Y este cambio cultural nos debe permitir generar valor en las organizaciones. Entonces, estos son los tres aspectos. Voy a comenzar a desarrollar cada uno de ellos. Y lo reitero de nuevo, no son simplemente para las instituciones de educación superior, sino para cualquier gremio. Bien, dentro de las instituciones de educación superior siempre nos preguntamos, o nos deberíamos preguntar, ¿cuál es la información básica que cualquier institución de educación superior debe considerar como mínimo en su portal web? Eso es lo más relevante. Lo más importante en un sitio web es la información. Bien, y pues luego, ¿cómo voy a publicar esta información? Entonces es muy importante comenzar a pensar cuál es esa información. Lo que hacemos dentro de nuestra experiencia en la Universidad de Ibagué es básicamente pensar cuál es esa información básica que debemos tener. Y para eso, pues hay que hacer todo un estudio, hay que comenzar a analizar cuál es la información pertinente para la universidad y clasificarla en categorías. Por ejemplo, clasificarla en categorías muy importante, muy determinante, necesaria o complementaria.
Entonces ya con esta información, con este tipo de información, haciéndome este tipo de preguntas, yo ya tengo que comenzar a hacer una vigilancia. Y para ello, básicamente tengo dentro de la institución, dentro de la universidad y entre los proyectos de desarrollo que tenemos nosotros, comenzamos a explorar básicamente esos esfuerzos aislados que habíamos hecho del año 2000 al 2012, viendo todas las páginas web que habíamos hecho. Hicimos un inventario de contenidos, verificamos cuáles son los contenidos que tienen todas nuestras páginas web, verificamos cuáles de estos contenidos estaban desactualizados, cuáles de estos contenidos no eran pertinentes, cuáles de estos contenidos no agregaban un valor a la página web. Entonces, con este análisis de contenido, más un benchmarking entre instituciones de educación superior, que es básicamente analizarme con mi competencia o con mis actores externos relevantes, lo que hicimos fue compararnos con diversas instituciones. Entonces, con esto, lo que logró es comenzar a comprender cuáles son esos contenidos o categorías importantes que debe tener mi sitio web. Bien. Es muy interesante tener en cuenta que en el benchmarking es muy importante compararnos con empresas que estén a nuestro nivel, ¿no? No es que, pues, en este caso, pues, haciendo un ejemplo, yo, la Universidad de Ibagué, pues dependiendo de la información que se publique en otros ambientes europeos o esto, voy a tener, pues, toda la medida. Pues yo tengo que ser claro que estoy en la Universidad de Ibagué, pues tengo algunas universidades con que compararme para poder verificar cuáles son esos contenidos y cuáles son esas categorías de información. Segundo y tercero, importantísimo, estudios sobre web en IES. En las instituciones de educación superior se han realizado diferentes tipos de ranking, diferentes tipos de propuestas sobre estudios de qué contenidos son los que debería tener una institución de educación superior. Entonces es muy importante tener en cuenta estos conceptos, tener cuidado de cuáles son esos contenidos que se deben publicar. En el año 2010 encontramos un estudio del observatorio de la universidad, un ranking de transparencia de la información de las IES y catalogaron a todas las instituciones de educación superior y la clasificaron en diferentes categorías. Con esto mostraban cuál era esa información o esas categorías que les anuncié anteriormente, de la información que es muy necesaria, que es determinante, etc. Y con eso nos permite a nosotros conocer cómo estamos, pero tener cuidado, no quedarnos en el ranking. En ocasiones, cuando hablamos de posicionamiento web, hablamos de todos unos elementos de cómo hacer que nuestras páginas estén entre los primeros lugares, pero nos olvidamos de la información. Y si nos olvidamos de la información, nos estamos olvidando de lo más importante que debe tener un sitio web. Y el cuarto elemento que es fundamental para nosotros en la construcción de nuestro sitio web como institución de educación superior es tener en cuenta las necesidades de información de nuestros sistemas externos. A nosotros, nuestros entes reguladores, como el Ministerio de Educación, nos regulan y nos exigen tener información del SNIES, del SACES, del Observatorio Laboral, entre otros. También es muy importante verificar en el entorno qué entidades nos solicitan información. Ejemplo, la revista La Nota Económica, diferentes entes que nos piden información. Entonces, si yo puedo tener dentro de mi página indicación de contenidos, etcétera, pues eso también va a ayudar. Entonces, es muy importante hacer un análisis de cada una de las fuentes. En conclusión, en el tema de arquitectura de información, es muy determinante comenzar a analizar cuál es la información que yo debo tener en mi sitio. Uno, ¿cuál es la que tengo? Segundo, ¿cuál es la que debería tener? Hacer un comparativo con instituciones que también están en este mismo proceso. Tercero, verificar cómo nuestros entes reguladores o nuestras agencias que nos están evaluando han generado estudios para poder ver de esos elementos qué es lo importante para nosotros. Y tercero, verificar muy bien cuál es la información que nos piden nuestros entes reguladores para que estén en nuestro sitio web. Otro paso importante, luego de que yo hago ese análisis de la información, verifico, tengo que comenzar a definir cuáles son esas temáticas y contenidos generales. Hacer un análisis muy bien de la información que yo voy a presentar en mi sitio web. Con esto me va a permitir básicamente conocer, hacer un listado de temáticas y contenidos generales.
Pero no basta con eso. Necesito comenzar a hacer uso de técnicas de usabilidad de tal forma que yo pueda vincular a mis usuarios, vincular a mis, en este caso, a mis estudiantes, a mis docentes, a mis administrativos, para ver cómo ellos buscan en mi sitio web. Para eso utilizamos, ejemplo, nosotros dentro de la universidad, Card Sorting, que Card Sorting me permite, por medio de consulta de los contenidos a diferentes organizaciones, validar cómo piensan los usuarios. Entonces, la prueba es muy sencilla, simplemente hacemos, no sé, en otra de nuestras herramientas de software libre que se llama Line Survey, un formulario, invitamos a algunas personas, colocamos las temáticas y los contenidos como lo tenemos en este caso o como lo mostramos en esta matriz y básicamente les hacemos la consulta, tú esta temática, ¿dónde lo ubicarías en estos contenidos generales? Al finalizar de esta prueba te va a decir en qué porcentaje las personas entran a un contenido, van a encontrar el contenido o no, o van a encontrar la temática dentro de un contenido. Y tú puedes hacer un análisis de los diferentes, ejemplo, llegará el momento que puedes decir que un solo tema, una sola temática, la puedes ver en varios contenidos generales. Y así vas a asegurar que la gente acceda a tu sitio web. Por eso la arquitectura de información es el elemento, uno de los elementos más importantes a la hora de construir un portal o un sitio web. Con las técnicas de usabilidad ya desarrolladas, pues me centro ahora en una de las tareas más importantes. Esa cultura del webmaster, que es el que actualiza toda la información del sitio web, ya se acabó. Ya ahora son los mismos protagonistas, ustedes, los que están en las páginas, en los sitios web, los propios editores de sus contenidos. Solo imagínense si en Joomla, en Facebook, les tocáramos enviarle a ustedes les tocara enviarme a mí todas las fotos y de su etiqueta, mantendría totalmente actualizado. Entonces ese concepto de webmaster tiene que cambiar a un concepto de un apoyo tecnológico, un apoyo de ingeniería y un apoyo de diseño. Eso tiene que volverse en un diferenciador en el desarrollo de las páginas web. Entonces esta asignación de editores o temáticas hace de que las personas o las que están dentro de las organizaciones permitan tener una mayor autonomía en sus contenidos y ellos son los responsables. Los editores acá en la universidad son los responsables de su contenido, son los responsables de la edición. Bien, eso en el tema de arquitectura de información. En conclusión, en arquitectura de información tú puedes definir muy bien cuáles son los contenidos que dan en la página. Y luego de que tú ya tienes todos los contenidos de la página, sí piensa en ingeniería y en diseño, en infraestructura, en fierros, en cuál va a ser la plataforma más pertinente para la elaboración o para que te ayude con la gestión. Dentro del área de coordinación de tecnología tenemos dos equipos, un equipo de desarrollo y diseño y un equipo de infraestructura y servidores y comunicaciones. Pero necesitábamos un aliado tecnológico, no era Jason, era un aliado tecnológico que nos permitiera a nosotros poder definir quién nos iba a ayudar para poder definir una arquitectura de información clara, veraz, y poder que este equipo de desarrollo y este equipo de infraestructura de servidores y comunicaciones optimizaran su tiempo, y no que simplemente ellos estén centrados en cargar contenidos y cargar contenido de cada uno de los editores. Para eso, pues necesitábamos un aliado tecnológico que nos permitiera hacer o implementar dentro de su estructura cada uno de estos contenidos, que nos permitiera tener una única base de datos central. Uno de nuestros grandes problemas en la implementación de nuestros proyectos de web fue ese. Cuando comenzamos con una instalación de Joomla, pues comenzamos con una instalación, entonces un sitio en la universidad, una instalación de Joomla. Otro sitio en la universidad, otra instalación de Joomla. Cuando nos dimos cuenta ya teníamos 80 bases de datos administrando las de Joomla y eso era algo para la administración una cosa loquísima. Entonces necesitábamos una herramienta que nos permitiera tener una única base de datos, un uso de multisitios, que nos permitiera tener una conexión con LDAP. Todos los sistemas de la universidad en este momento están conectados a LDAP. Bueno, estamos en migración de nuestro sistema de información académico, pero también va a quedar conectado en LDAP, que nos permitiera hacer una integración con los diferentes tipos de herramientas Web 2 que nosotros utilizamos en la universidad y quedan muy alineados a nuestro Centro de Innovación Educativa Abaco, porque
mientras ellos hacen una capacitación a nuestros docentes, ellos van capacitándolos a ellos y van volviendo muy buenos a los editores, y eso nos ayudaba muchísimo a nuestro proyecto. Tercero, una compatibilidad con todos los navegadores web. El responsive design, por supuesto, que se puede ver en cualquier smartphone o cualquier celular, que era otro de los problemas que teníamos. Nos enamoramos con Flash en una de nuestras épocas, entonces eso pues, no nos permitía tener una muy buena página web, y teníamos diferentes limitantes. Y tener una asignación de contenidos por usuarios. Entonces, este aliado tecnológico tenía una gran labor. Y es la labor que muchos de ustedes que están acá, que son los agentes de Joomla, saben que es la labor de ingeniería transparente para el usuario final. Eso no lo tienen en cuenta. Eso no lo valoran en ocasiones. Simplemente dicen, necesitamos un sitio web mañana. Pero no se dan cuenta que para poder tener un buen sitio web, yo necesito tener en cuenta todo este tipo de elementos. Bien, entonces nuestro aliado estratégico, por supuesto, fue Joomla. Luego de hacer un análisis y una verificación de los diferentes gestores de contenidos, comparando Drupal, comparando, etcétera, llegamos a Joomla. Y Joomla nos permitió a nosotros tener todo este tipo de elementos. Y aquí me llega mi pregunta, ¿cuántos de ustedes han instalado Joomla? Pueden alzar la mano. ¿Cuántos han instalado Joomla? Bien. ¿Y cuántos de ustedes han hecho una instalación de Joomla profesional? Bien, vea, 1, 2. Bien, me parece buenísimo porque es diferente. Una cosa es hacer una instalación de Joomla, cualquiera la podemos hacer, tenemos nuestro servidor, nuestros SAM, nuestro WAM, o nuestra instalación de Linux y instalamos Joomla. Pero tener una instalación de Joomla profesional es otro tema. Y cuando me refiero a una instalación de Joomla profesional, me refiero a tener un diseño de una infraestructura web, de poder pensar en alta disponibilidad, en poder pensar de que si yo tengo una cantidad de usuarios que acceden a mi página web no se reviente. Entonces, lo primero que hicimos en la Universidad de Ibagué fue hacer un diseño de nuestra infraestructura web. Otro trabajo transparente que posiblemente el usuario final no se da cuenta. Segundo, luego de que hacemos este diseño de infraestructura web, lo probamos de tal forma de que para nosotros lo más importante es tener un sistema de respaldo en nuestra base de datos, es pensar en una versión estable. Verificamos que la instalación de Joomla que vamos a utilizar sea una versión estable. En este caso lo verificamos y la versión que nos quedamos fue Joomla 3.11 y pues estamos esperando y analizando otras nuevas versiones. Y tercero, algo fundamental. Utilizamos nuestro proveedor de extensiones, un proveedor que nos permitiera dar soporte. En este caso, trabajamos con el equipo de Rocket Team. Ellos nos permiten a nosotros pues, dar un soporte de todos los contenidos, módulos, etcétera. ¿Y por qué lo hicimos? Porque es una instalación profesional. Porque en muchas ocasiones, y ustedes lo conocen, muchos de nosotros tenemos la capacidad de descargar un módulo en Joomla o un componente, etcétera, pero posiblemente muchos de estos módulos no son certificados. Y pues podríamos tener problemas de seguridad con muchos de estos módulos. No estoy diciendo que muchos de los módulos sean malos, sino que tenemos que probar muy bien la infraestructura y los módulos y los componentes que estamos. Y creo que es responsabilidad de nosotros, como ingenieros, como parte del equipo de Joomla, cuando hacemos una implementación en organizaciones, tener módulos, utilización de módulos certificados. Porque en ocasiones podemos vender una página de Joomla en 200,000 pesos, 300,000 pesos, pero con información que no es pertinente para las organizaciones. Y eso hay que tener cuidado. Cuarto, y un tema muy importantísimo, es el diseño y modelo de plantillas minimalista. Tratamos de buscar una sola plantilla que nos permitiera a nosotros tener diferentes tipos de distribuciones. Y dentro del diseño de nuestra página web, nos centramos en 4 tipos de distribuciones. Una distribución para cada uno de nuestros diferentes tipos de visualización o de usuarios de información dentro de la página web. Y desde ahí, dependiendo, clasificamos a los diferentes módulos de la universidad para que ellos se centraran en cada uno de ellos. Efectivamente, teniendo en cuenta todos los beneficios que me ofrece Joomla. Con esto, ya, con la arquitectura de información, y con todo el trabajo de ingeniería y diseño, pues ya tenemos todos los
criterios para poder tener una web muy funcional. Y luego, si yo ya tengo una arquitectura de información diseñada, con una infraestructura, una ingeniería y un diseño creativo, yo ya puedo hacer esto que para mí es lo más mágico de la construcción de sitios web. Poder hacer una clonación de sitio web en 3, 4 minutos y poder decirle al usuario, nos vamos a centrar en su contenido, nos vamos a centrar en su capacitación, nos vamos a centrar en que usted aprenda a editar los contenidos de la página web. Entonces, esto nos permitió a nosotros, en una forma muy rápida, comenzar a crear todo el tema de las plantillas, de hacer un volcado de información, etcétera. Pero aquí hay un trabajo transparente, no es tan fácil tampoco, pues tenemos que ver todo el tema de videos, tenemos que ver todo el tema de imágenes, tenemos que ver el tema de plantillas, etcétera. Aquí hay un trabajo también transparente de diseño que es muy importante tenerlo en cuenta. Y el equipo de diseño y de ingeniería de la universidad ha hecho un trabajo excepcional. Con estos dos ambientes de ingeniería y diseño y la arquitectura de información, nos centramos en lo que para mí es lo más importante. Cuando llegamos acá y nos reunimos con el equipo de desarrollo, el equipo de infraestructura de comunicaciones, nos pusimos a pensar que lo único que le estábamos dando a la universidad era más de lo mismo. No podíamos hacer eso. Darle a la universidad una arquitectura de información y una página web en Joomla, que pues un gestor de contenidos muy bueno y muy funcional, no le estamos agregando valor. Y el valor está en que los usuarios utilicen esta herramienta. Si no utilizan la herramienta, nuestro proyecto no sirve, no funciona. Hasta cuando yo no vea que la gente esté en este momento subiendo los contenidos por ellos mismos, diciéndonos, Oscar, hoy necesitamos un app que nos permita hacer esto, necesitamos hacer un registro de esto, hasta ahí estamos cumpliendo la tarea como debería ser. Entonces, para lograr eso, con el área de diseño nos centramos en cómo hacer para facilitarle la vida a nuestro editor. Cómo hacer para que ellos, dentro de su estructura, se les facilite la publicación de contenidos. Entonces, nos centramos en crear plantillas HTML dentro de Joomla, para que ellos simplemente validaran sus contenidos. Ellos agregan su información y automáticamente suben los contenidos y no lo dejamos abierto. Si lo dejamos abierto, simplemente ellos lo que van a hacer es que van a acomodar la información como ellos saben, suben el texto y ya. Si nosotros le ayudamos a que esto siga un diseño ya establecido, pues nuestra página va a ser uniforme y va a ser como debería ser. Los contenidos son 100% editables por los editores. Los contenidos no dejamos módulos amarrados de tal forma de que dependan del diseñador o de una persona que era el webmaster. Entonces, si necesitamos una imagen, no, pues es que puse un componente en Flash y eso simplemente lo cambia un ingeniero. No, pues ahí comenzaron los cuellos de botella. Entonces, tratamos de quitar este tipo de cuellos de botella y más bien darle soporte a las personas. Tercero, y muy importante, es el diseño de calendario de actualización de sitios web. A nosotros, como nos rige el Ministerio de Educación, nosotros tenemos que tener nuestra página web al día. Y al igual, como ustedes saben, hay procesos de inscripciones y matrículas dentro de las instituciones de educación superior y la información tiene que ser transparente, tiene que ser con muy buena calidad. Tercero, nos centramos más bien en dar capacitación en edición de imágenes, integración de herramientas, cómo embeber un video, que ahí ya pues tenemos la ayuda muy grande del Centro de Innovación Educativa Abaco, porque muchos de los profesores que son editores pues ya conocen este tipo de herramientas y pues eso nos va a ayudar bastante. Y por último, pues, por supuesto, el gestor de contenidos, cómo se suben los artículos, cómo funciona, etc. Y por último, una atención a los editores por medio de la mesa de ayuda. Les creamos un espacio en la mesa de ayuda para que ellos nos cuenten cuáles son los problemas que se han presentado con Joomla. Y con esto poder nosotros alimentar una base de conocimiento y poder crear ese FAQ, esas preguntas frecuentes que nosotros necesitamos para poder ir conociendo más sobre el usuario y poderle ayudar al usuario. Entonces, esto se centra en cultura de nuestros editores. Por eso lo llamé cultura y generación de valor. Esto es lo que en verdad le genera valor a un director de programa, a un decano, a la universidad. No simplemente una arquitectura y un diseño. Por último, para que generara valor
o para que genere valor una página web o un portal web en las instituciones, es muy importante hacer una integración con las diferentes herramientas que tenemos nosotros. Y en eso estamos trabajando, porque lo que estamos haciendo en este momento dentro de la universidad con Joomla, que es importante tener en cuenta, es poder integrar nuestro sistema de información académico, nuestra biblioteca, nuestro sistema contable, nuestro sistema de envío de e-marketing, de correos electrónicos masivos a las instituciones, y nuestro gestor de documentos, Google Drive. Con la integración con Google Drive nos permite que nosotros no estemos pensando en SharePoint, ni estemos pensando en diferentes tipos de herramientas, que también se me hace muy difícil que en las instituciones cada vez pensemos en tantas herramientas, sino que hay que hacer integración con las herramientas. Entonces, en eso nos hemos centrado en esta fase de nuestro proyecto, y con la creación, y la segunda parte es como Moodle, como un enfoque fundamental. Moodle puede tener contenidos públicos o privados, y como nos conectamos con LDAP, todas las personas en la universidad tienen un usuario y contraseña. Básicamente todos podemos crear contenidos privados en nuestra intranet. Entonces lo que nos estamos centrando ahora es en definir una metodología de construcción de apps, y estamos invitando a los estudiantes de ingeniería de sistemas de la institución a que comiencen a construir apps en Joomla, de tal forma que podamos nosotros comenzar a hacer una escuela de Joomla, poder tener una comunidad de Joomla. Y como uno de los resultados de este evento debería ser una comunidad, que esa base de datos que se está alimentando afuera, nos podamos luego comunicar entre todos y podamos entre todos dar soluciones pertinentes a las empresas de la región. Y estos apps nos deben permitir, uno, desarrollar apps para móviles o desarrollar apps como ya los tenemos en este momento. Por último, nada sería posible sin un excelente equipo. El equipo de desarrolladores y diseño de la universidad, que se ha centrado muchísimo en escucharnos, en poder explorar, en hacer una vigilancia web en diferentes sitios, en visitar diferentes elementos, el equipo de infraestructura de comunicaciones, de poder pensar en cómo hacer para tener una arquitectura sostenible y una arquitectura sólida en la universidad, para que no se caiga nuestro sitio web, que era uno de nuestros grandes problemas. Por supuesto, el apoyo de María Victoria y todo el apoyo en la arquitectura, en la definición de la arquitectura de información, que es un tema ingenieril muy importante. Y pues este mensaje quiero que les quede a todos: llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso, pero trabajar juntos es el éxito. Eso es lo que nos ha hecho a nosotros tener un proyecto y una instalación de Joomla profesional.